La semana pasada habíamos dicho que íbamos a dividir el mensaje en dos partes. La semana pasada hablamos acerca de la obediencia a Dios en la parte número 1 y habíamos desarrollado el tema que Dios odia la desobediencia, ¿no? No está más decir, hermanos, y recordar que la desobediencia en la historia de Saúl, en el libro de Primera de Samuel, nos muestra bastantes motivaciones por qué el hombre desobedece a Dios, ¿cierto? Habíamos visto que una de las grandes motivaciones por qué el hombre desobedece a Dios, habíamos visto que el hombre Saúl desobedeció a Dios porque temía al pueblo, y obedeció a la voz del pueblo, ¿no? Muchas veces hoy en día también a veces desobedecemos a Dios por temor a las personas. ¿Qué dirá si no le digo la verdad? ¿Qué dirá si digo yo la verdad y es una mentira que Él quiere que yo haga? O también por obedecer, ¿no? Por seguir la corriente. Este mundo, hermanos, es un mundo muy pecador y es un mundo donde la gente está muy llana y muy dispuesta a seguir la corriente, ¿no? A seguir lo que los demás hacen. Y muchas veces caemos en pecado, en desobediencia delante de Dios por seguir a las personas, ¿no? Y hay muchas historias en la Biblia de hombres que siguieron a otros hombres y pecaron, ¿no? Hay un proverbio que dice: hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Muchas personas les gusta seguir a las grandes masas, y hay un pecado que se comete y dicen: no, la voz del pueblo es voz de Dios. Ese es un pecado, hermanos. No lo que hace la gente en su gran mayoría puede ser lo más correcto. Entonces tengamos cuidado, hermanos, en seguir estas motivaciones pecaminosas, mundanas, y estar desobedeciendo a Dios. Hoy día vamos a mirar la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Dios quiere que al obedecer a Dios, mostramos que confiamos en Dios. Al obedecer a Dios, mostramos confianza en Dios. Al obedecer a Dios, proclamamos la gloria de Dios. Proclamamos la gloria de Dios. Al obedecer a Dios, demostramos su gracia y su poder glorioso en esta tierra. Cuando usted es obediente a Dios, está mostrando la gracia de Dios y su poder en este mundo. Cuando usted obedece a Dios, también está diciendo que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Cuando usted obedece a Dios, usted está diciendo, está proclamando, está diciendo: miren, los mandamientos de Dios no es difícil. Mira, no es difícil mentir, decir la verdad. No es difícil decir la verdad. No es difícil ser honrado. No es difícil ser justo. Cada vez que usted obedece a Dios, usted está manifestando que son fáciles los mandamientos de Dios en su cumplimiento. También, cuando usted obedece a Dios, especialmente todo lo que Dios ordena, está mostrando que la obediencia y los mandamientos de Dios son para beneficio y bienestar del ser humano. Cada vez que usted obedece a Dios, la gente está observándolo, diciendo que mira, qué beneficios voy a tener cuando digo la verdad, cuando soy honesto, cuando soy justo, cuando obedezco a Dios. También la obediencia, la mayor obediencia que a Dios le agrada es la obediencia de fe. El obedecer por fe. A veces siempre queremos ver un resultado de nuestra obediencia, ¿cierto? Obedecemos, ¿cuál es el resultado? Así como los niños, ¿no? Papi, he obedecido mi caramelo. Papi, he obedecido, cómprame esto. Papi, he obedecido, dame aquello. Los niños quieren materializar su obediencia. Pero la mejor obediencia que a Dios le agrada no es aquella obediencia que se materializa en bendiciones,
sino aquella obediencia hecha por fe. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a mirar cuán importante es obedecer a Dios. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca de la obediencia a Dios? Vamos a mirar un momento el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Miren lo que dicen las Escrituras en Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos o pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. De acuerdo a este pasaje, mis amados hermanos, uno es siervo a quien se obedece. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo a quien obedece. Y aquí dice dos tipos de obediencia, sea del pecado para la muerte, o sea de obediencia para la justicia. Ahora yo pregunto, ¿a quién estás obedeciendo? Sea de pecado para la muerte, o sea, estás obedeciendo a tu propia carnalidad, a tus propios deseos, a ti mismo, y eso te está produciendo la muerte, o estás obedeciendo a Dios, que te está produciendo la justicia de vida eterna en tu vida y ser un hombre justo. Entonces, mis amados hermanos, lo que importa es que seamos obedientes a Dios, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Entonces la obediencia va a determinar, va a decirte a ti a quién estás sirviendo. La obediencia a Dios lógicamente va a decir que tú estás sirviendo a Dios. Pero si obedeces solamente a tus pasiones, a tus concupiscencias, a tus pecados, entonces vas a ser esclavo del pecado. ¿Me entiende, hermano? Entonces la obediencia dirigida a cualquier de los lados va a mostrar o va a mostrarte a ti y a la gente a quién estás tú sirviendo y a quién estás obedeciendo. Así como dice el libro de Santiago. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira lo que dice la Biblia: someteos pues a Dios. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos resistir al diablo. Este pasaje, este libro de Santiago está hablando a una iglesia, a la iglesia, a los creyentes que habían venido desde la época del pueblo de Israel, que habían continuado en las épocas de Jesús. Y el apóstol Santiago les habla a ellos, aquellos que habían conocido las leyes, los reglamentos, las normas del Antiguo Testamento, que habían pasado la gente del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, como que diríamos, los últimos sobrevivientes de Malaquías, ¿no? Entrando al nacimiento de Jesús, y habían todavía sobrevivido un poco más tiempo en esta época, y les dice: hermanos, sométanse a Dios, porque ellos ya conocían quién era Dios, ya conocían la ley. La ley traía mucho del mensaje de Dios. Entonces les dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, porque esas dos cosas son obstáculos para que Dios pueda acercarse a la vida del ser humano. No podemos nosotros, hermanos, trabajar y servir a Dios a la distancia. El ser humano no puede vivir lejos de Dios. Especialmente el creyente no puede vivir lejos de Dios. El creyente debe vivir cerca de Dios. Y a veces decimos:
yo estoy viviendo cerca de Dios, pero a veces todavía, como dice el apóstol, no hemos sido limpiados, no hemos limpiado nuestras manos. Los que somos de doble ánimo, no hemos purificado nuestros corazones, no hemos identificado a quién estamos sirviendo realmente. Entonces es necesario que nosotros podamos, para una verdadera obediencia a Dios, primeramente tenemos que someternos a Él. Y sometiéndonos a Dios, vamos a tener la fortaleza de Dios de resistir al diablo. Hermano, no nos está diciendo que huyamos del diablo. Resístele. No está diciéndonos que, como dicen algunos, aten al diablo. No está diciendo la Biblia, pónganle un cabe para que se tropiece y él se esté deteniéndose ahí y nosotros sigamos avanzando. No. La Biblia nos dice que resistamos. Luchemos contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo vas a luchar? El apóstol Pablo decía que esta lucha no es de carne ni sangre, ¿no? ¿Por qué no es una lucha de carne y sangre? ¿Por qué no luchamos con el diablo como luchar con una persona a golpes a la fuerza? ¿Por qué? Porque son huestes espirituales de maldad, son espíritus, y no podemos luchar físicamente, porque esos son huestes espirituales de maldad que viven en las regiones celestes, o sea, en todo nuestro medio. Entonces lo que tenemos que hacer es resistirle. ¿Y cómo vamos a resistirle? Con la palabra de Dios. Dice la Biblia, Jesucristo resistió al diablo en Mateo capítulo 4. ¿Cómo resistió él? Se puso a atarlo. Jesucristo no lo ató al diablo. En capítulo 4 no vemos eso. Jesucristo no huyó del diablo. Jesucristo no se puso a dialogar amenamente con el diablo y seguir las instrucciones del diablo. Dijo, el escrito está. Y 3 veces lo repitió. Escrito está. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Escrito está. Entonces la forma de cómo nosotros debemos resistir al diablo es leyendo su palabra y utilizando su propia palabra, la palabra de Dios, para resistir al diablo. Con las escrituras, obedeciendo su palabra, con su mensaje, con su enseñanza, con sus instrucciones, resistir al diablo, porque el diablo a usted y a mí siempre va a acecharnos, siempre va a buscar hacernos caer, siempre va a buscar tentarnos de una o de otra manera. Lo que tenemos que hacer no es simplemente decir, estoy en una época espiritual, Satanás no va a tentar. Satanás va a tentar siempre. Dice la Biblia, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso nos va a llevar a la desobediencia. Pero si nosotros queremos obedecer conforme a las escrituras, debemos resistir al diablo con la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, la Biblia dice, sométase pues a Dios, resista al diablo, y Dios se va a acercar a nosotros, ¿no? Que somos pecadores, y debemos limpiarnos las manos, debemos, los que somos de doble ánimo, purificar nuestros corazones, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, es necesario que podamos nosotros vivir, servirle al Señor bastante cercano a Él y conocerlo a Él, y solo así podemos obedecerle. Solo así podemos obedecerle. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, nos muestra un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo más. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El mismo sentir que estaba en Cristo Jesús esté también en vosotros. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿Fue un sentimiento de desobediencia a su Padre? ¿Fue un sentimiento de vivir lejos de la presencia de su Padre? ¿Fue el sentimiento de ser un hombre desobediente a su Padre terrenal, a José y María? Y mucho menos no fue desobediente a Dios el Padre. Entonces ese es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: mis pasos os dejo, mis pasos os doy. Eso quiere decir, hermano, que Él nos ha dejado la forma de vivir. Y esa forma de vivir es una vida obediente delante de Dios. Esa es la forma. Dios no nos ha dejado otros pasos, Dios no nos ha dejado huellas. Hermano, Jesucristo pasó en este mundo dejando grandes huellas, grandes formas de cómo debemos nosotros servirle a Dios. Dejó su palabra. Este es el gran testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿qué más ejemplo podríamos tener? La vida obediente. Y dice la Biblia, obediente hasta la muerte de cruz. O sea, Jesucristo no solamente obedeció desde que tuvo 8 años, cuando Él se perdió y buscaron a su Padre, ¿qué dijo? Estoy en las cosas de mi Padre. O sea, no solamente fue obediente cuando era niño, no solamente fue obediente cuando fue adulto, o joven, o adulto, ¿no? Cuando le buscaron, dijo: no, aquí te está buscando tu papá y tu mamá. Jesús, te están buscando. Tus padres y tus hermanos te están buscando. Y Jesucristo dijo: mi padre y mis hermanos son los que escuchan los mandamientos y las hacen. O sea, hermanos, Jesucristo siempre estaba involucrado en actos de obediencia a Dios. Él nunca estuvo desobediente. Y este fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, que somos fieles seguidores de Cristo, debemos caminar por donde Él caminó, seguir las pisadas del Maestro. Entonces, mi amado hermano, el obedecer a Dios es el sentir de que, obedeciendo a Dios, ni siquiera se negó a morir en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentir que hubo en el Getsemaní. Ese es el sentir que tú debes tener, que debemos tener todos nosotros, que somos siervos de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 39 y 42, voy a dar lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. El sentir de nuestro Señor Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios era: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese debe ser el sentir. No sea como yo quiero, sino como Dios quiere. Ese debe ser la actitud y la motivación mayor de obedecer a Dios. Ese debe ser tu actitud y mi actitud de obedecer a Dios. No sea como yo quiero,
Es que generalmente nos gusta hacer como a nosotros nos gusta. Yo quiero así, pues. Este es mi querer. ¿Pero por qué? Esto es mi forma de ser. Así soy yo y así quiero yo. Este sentir nunca tuvo Jesucristo en su relación a obediencia, sino en querer obedecer y agradar a aquel a quien está sirviendo, que es nuestro Dios. Este es el sentir que nos dice la palabra de Dios, que debemos tener, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va bien, por un buen camino, cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Lo recibimos con mucha alegría. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden así? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los nuestros? Ahí está la diferencia entre ser obediente o desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionarán igual. La felicidad no es lo que causa la caída de la gente de la segunda categoría de la parábola del sembrador. Vamos a mirar la palabra del sembrador. De lo contrario, mis amados hermanos, como Jesús dijo, en la palabra del sembrador dice, reciben la palabra con gozo. Todos reciben la palabra con gozo. Pero esto no dura o no perdura. Primero caen, en la primera tribulación caen. Cuando los que quieren agradar a Dios no consideran el gozo que el Señor ha puesto en sus corazones, sino de lo contrario, hermanos, en la primera prueba abandonan la fe, abandonan el gozo, el amor que el Señor ha puesto. Cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos. La voluntad desobediente hace en la persona huir, mientras que en los obedientes hace que nosotros podamos permanecer a las cosas de Dios. Y podemos decir con mucho gozo, quiero hacer o que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero cuando no comenzamos a entender la palabra de Dios, como en la parábola del sembrador, generalmente, hermanos, siempre vamos a salir haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, mis hermanos, es necesario seguir el sentimiento, la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En la historia que nosotros hemos visto en el libro de 1 de Samuel, la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios. Esa era la diferencia en el libro de Samuel. Si podemos ir nuevamente a Samuel, en el primer libro de Samuel, ya hemos visto la historia, es una historia bastante conocida, del levantamiento y la caída de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. En el principio era humilde. De hecho, en el día de su proclamación como rey de Israel, se escondía de la gente. Sin embargo, su humildad no duró mucho. Pronto se convirtió en orgulloso y precipitación por actuar, conducido por el pueblo, en lugar de someterse al Señor. En 1 de Samuel capítulo 13 hemos visto su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaron que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debió haber hecho. Él ofreció el mismo sacrificio. El obediente espera en Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que le cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchan bien. No obstante,
cuando las cosas cambian, entonces la toma en sus propias manos, haciendo lo que su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final el día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio, sin embargo, no le traía buenas noticias. En esta historia, mis amados hermanos, de Saúl, desde su elección hasta que el Señor lo sacó de su reinado, este hombre manifestó gradualmente cada vez más desobediencia y rebelión contra Dios. Lógicamente, al inicio empezó con mucha humildad, con un perfil bajo, con mucho temor. Él tenía mucho temor a la gente. Él se escondía de la gente al inicio, pero era una falsa humildad, que más adelante se fue manifestando en rebeldía, en soberbia y en no querer obedecer a Dios. Entonces muchas veces, hermano, esto se manifiesta en la vida de los seres humanos. Y el Señor, a través de Samuel, le dice en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, después de que este hombre manifestó muchas acciones de rebeldía y desobediencia a Dios, Samuel le dice esto en el capítulo 13, versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te ha dado, o que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Probablemente, mis amados hermanos, esa fue la prueba crítica de Saúl. Pero si pasaba la prueba, si pasaba la obediencia al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder, como Samuel le dijo. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Obviamente, Saúl no había pasado la prueba. No había pasado la prueba. Dios prueba nuestra vida. Más adelante vamos a ver cómo Dios probó a un hombre su fe, si obedeció o no obedeció. Pero vamos a mirar todavía aquí. Saúl no pasó la prueba, obedeció a Dios cuando vio que Samuel no llegaba. Abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo suyo. Hermanos, esta actitud de Saúl fue cada vez más agrandándose. Miren lo que dice en el libro de 1 de Samuel. Seguimos en 1 de Samuel capítulo 15, versículos 1 y 3. La semana pasada habíamos hablado de este texto, pero voy a leer capítulo 15, versículos 1 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subías de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y asnos. Dios había elegido a Saúl por rey, y a la vez también Dios le había dado una tarea muy importante de ir y castigar con la muerte a los amalecitas. Ese fue el mandato de Dios. Dios le ordenó a Saúl que destruyera por completo
Pero en los versículos del capítulo 15, versículos 7 y 8, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruían. Había obedecido en parte, una obediencia parcial, diríamos aquí. Ha obedecido parcialmente, pero a Dios no le agradan las obediencias a medias, esas obediencias de doble ánimo. Eso es una desobediencia de doble ánimo, no una obediencia total, no una obediencia general al mandato de Dios. A veces hay cristianos que obedecemos en parte y en parte no obedecemos. Dios quiere, dice, de todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su ser, alaben a Dios. Dios no está pidiendo a medias, nada. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios pide algo a medias. Dice la Biblia que tu palabra sea sí o no. No hay sí, no. Sí o no, no hay esa palabra. No existe en el vocabulario cristiano esta palabra sí o no. ¿Qué le dijo en Apocalipsis, en las 7 cartas, a la iglesia de la Odisea, si no me equivoco? ¿Qué le dijo? Por ser tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí también hay un hombre de doble ánimo. Tibio, ¿qué es un tibio? Ni es ni frío ni caliente, ¿cierto? Y ahí en esa carta dice, hubieras mejor sido frío antes que seas tibio. Entonces, hermano, a veces es mejor ser frío o ser muy caliente. Nada más, esos dos extremos existen, fríos y calientes. Los tibios a Dios no le agradan. Entonces, la obediencia a medias que hizo este hombre Saúl no le agradó a Dios. A pesar del hecho que Dios había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente, no llevó a cabo su mandamiento. Más precisamente lo ejecutó solamente el punto donde mejor le parecía a él y al pueblo. Solamente hasta un punto donde le pareció a él y hasta donde le pareció al pueblo destruir todo. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable. A veces también nos pasa eso, hermano. Obedecemos hasta donde nos gusta, pero hasta donde nosotros nos gozamos, ¿no? Destruimos lo malo nada más, obedecemos en lo malo, hasta lo que es despreciable. Pero cuando Dios quiere que obedezcamos con cosas que nos agradan a nosotros y dice Dios no, nos agrada a nosotros y dice Dios no, ahí no le queremos obedecer. O sea, cosas que nos agradan y a Dios le desagrada, y ahí no le queremos obedecer. Ahí estaba el problema en este pueblo, hermanos. Consideraron lo que es más conveniente para ellos y lo que no pensaron, lo que le conviene a Dios. Es que generalmente pensamos, hermano, estamos mirando a nuestro alrededor, nosotros nos ensimismamos, y eso no puede ser, hermanos. Nosotros no solamente debemos mirar lo nuestro, sino miremos lo que es Dios, la obra de Dios, la misma presencia de Dios. ¿A Dios le agradará esto? A mí me agrada, pero a Dios le agradará. Y si a Dios no le agrada, a mí tampoco me tiene que agradar, aunque realmente me agrade. ¿Me entienden, hermano? Lo que a Dios le agrada, a veces no nos agrada a nosotros. Y lo que a nosotros nos agrada, a Dios le desagrada. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a nosotros mismos, antes que a nosotros nos agraden las cosas. Tengamos mucho cuidado en esto, hermanos, porque ese fue el pecado grave para llevarle a la desobediencia a este hombre Saúl. Y la Biblia nos dice en el libro
libro de Jeremías. Maldito, Jeremías 48:10, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. O sea, hermanos, si nosotros solamente obedecemos conforme a nuestros agrados, somos negligentes. Y si somos negligentes para hacer la obra de Dios, estamos cayendo en la maldición de Dios. Mire, hermano, cuán grave es hacer solamente lo que a mí me agrada y no lo que le agrada a Dios. No es cosa de juego, mis amados hermanos. Yo estaba reflexionando mucho y estaba orando mucho, con mucho temor delante de Dios, predicar esta mañana este mensaje. Porque muchas veces también, a veces, puedo considerarme o puedo ser maldito solamente al hacer cosas que a mí me van a agradar, a mí me van a gustar, y solamente están a mi alrededor nada más. No, mis amados hermanos. Arrepintamos delante de Dios, reconozcamos nuestro pecado y no caigamos en esta maldición de solamente ser negligentes en hacer el trabajo del Señor y no hacer conforme a la palabra de Dios. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o, como en el caso de Saúl, una acción verbal o una revelación de Dios. El llegar al grado de hacer algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. Eso hay que tener mucho cuidado. A veces todos hacen, no, es en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, pero no estamos haciendo nada realmente en el nombre del Señor, solamente estamos utilizando esa frase cabalísticamente, esa frase bonita, ¿no? Que en el nombre del Señor. Hay mucha gente que mal utiliza la palabra en el nombre del Señor. Están cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque están utilizando el nombre de Dios en vano. Y no están haciendo conforme a la palabra de Dios. Es un pecado de mucha gente, hermanos. Espero que nosotros nunca caigamos en eso. Entonces, el Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él. Más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que Dios nos ha ordenado. Es necesario, mis amados hermanos. Miren lo que dice en el libro 1 de Samuel, capítulo 22 y 23. Y Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. No importa, hermanos, cuántos sacrificios hagamos para el Señor, lo que importa es qué tan obediente seamos. Eso está diciendo. Tú puedes hacer muchos sacrificios para Dios, muchos sacrificios, pero si en todos esos sacrificios no has sido obediente a Dios, de nada sirve lo que hiciste, de nada sirve tu sacrificio. ¿De qué sirve el haberte sacrificado tanto si no obedeces a Dios? Es necesario, hermanos, obedecer a Dios. Es necesario mirar lo que Dios quiere. Ahora usted dirá, pues, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Ya, desde ahora voy a ser obediente, pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Que muestre obediencia bíblica a Dios, una obediencia real, una obediencia que no produzca castigo, una obediencia que no me produzca una desobediencia a Dios, porque hay obediencias que producen desobediencias. Hay obediencias que producen desobediencias. Entonces tengan mucho cuidado, hermanos. Decir, en el nombre del Señor, y usted esté actuando mal. Tengan mucho cuidado. Y hay muchas iglesias que dicen en el nombre del Señor, pero tienen una vida desordenada. Aparentemente están trabajando para la gloria del Señor. Aparentemente es para servir al Señor. Recuerde lo que dijo el Señor en su palabra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no? Muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos
tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros y señales. Mucho sacrificio. Pero ¿qué les dijo el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Por eso digo, hermano, una obediencia podría llevarte a una desobediencia realmente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere muchos sacrificios. Lo que a Dios le agrada es que tú le obedezcas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? La misma palabra te va a decir lo que tienes que hacer. Mira el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 7. Ahí usted va a encontrar a qué cosa tiene que ser obediente usted. Capítulo 7. Léalo usted bien, juntamente conmigo. Capítulo 7, versículos 16 y 18, hasta el 18. Mire lo que usted dijo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, en palabras de Jesucristo. El que quiere, disculpe, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, o la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahí está lo que usted tiene que hacer. ¿A quién debe obedecer? ¿Aquel que habla por su propia cuenta y se llena de la gloria de Dios en sí mismo? Que se gloría. Hay muchos predicadores que se glorían de tener una iglesia de 1000 para arriba, de 200, de 300, de ser una iglesia grande. ¿Ahí estarán haciendo la voluntad de Dios? ¿Ahí estarán obedeciendo a Dios? No. No, hermanos. No es que nosotros no quisiéramos tener una iglesia grande. Si Dios nos da una iglesia grande, hermanos, no está la obediencia a Dios, no está en la cantidad de la gente que pueda tener. La obediencia a Dios, puedo ser obediente con una persona, que es el miembro de la iglesia, o con 1000 personas. Lo que pasa es, hermano, ¿a quién se está llevándose la gloria de todo eso? ¿Es Dios? Lea nuevamente este pasaje, versículo 18 específicamente. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca de la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la gloria de Dios. Si tú haces las cosas para la gloria de Dios, realmente para la gloria de Dios, cualquier cosa. Si usted lee su Biblia, ¿para qué lee su Biblia? Ay, no, yo quiero leer la Biblia. Una vez un hombre me dijo: yo me he conducido conforme a lo que dice la Biblia. Yo desde muy joven he leído la Biblia, desde los 17, 18 años he leído. Ahora tengo más de 60 años y sigo leyendo la Biblia. Esto es lo que me conduce. Mira, esto es lo que me conduce, dijo él. Así, textualmente. Yo pregunto, ¿para quién ha leído la Biblia? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para simplemente aprender cómo vivir en la tierra y ser un hombre bueno? ¿Se da cuenta, hermano, la diferencia? Yo puedo obedecer, la Biblia me manda a leer la Biblia, sí. Estoy obedeciendo, pero esa obediencia me está llevando a otra desobediencia, que la Biblia no la estoy utilizando para glorificar a Dios, sino simplemente para ser un buen hombre en mi barrio. ¿Me entiende, hermano? Eso es una obediencia en parte. Yo puedo orar, la oración es buena. Pues si solamente estoy orando para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y llenarme de bendiciones nada más, ¿para quién estoy orando? ¿Me entienden, hermanos? Ahí tenemos que darnos cuenta. Si yo vengo a la iglesia, soy un buen asistente a la iglesia, un buen hombre fiel a la iglesia, pero si solamente vengo a sentarme y escuchar y llenarme de la palabra, no estoy cumpliendo, no es el fin completo. No estoy obedeciendo de lo completo, no estoy obedeciendo en su totalidad. Porque si vengo a la iglesia, ¿para qué es? ¿Escuchar la palabra? Sí, es muy bueno. ¿Cantar? Es muy bueno. Pero ¿cuál es
¿A dónde debe llevarnos eso? A glorificar a Dios. ¿Me entiende, hermano? A alabar a Dios, a descansar en Dios. No solamente a llenarme, qué buen mensaje, qué buena enseñanza, qué bonito culto estaba en la mañana. No, hay muchas frases, hermano. Yo he predicado en iglesias de cientos de personas y después de predicar digo, pastor, buen mensaje. Pero no ha venido el que debía escuchar. O sea, no fue para él. ¿Me entiende? Fue bonito, pero no fue para él, porque dijo, no vino el que debió escuchar la palabra. Debió venir esa familia, pastor, usted hubiese dicho las formas de vida que están viviendo. ¿Me entiende, hermano? O sea, vienen a la iglesia, pero no están alabando a Dios, simplemente se vienen a llenarse, a nutrirse, nada más. Pero no estamos terminando al fin, no estamos completando el propósito por el que vengo. Y el propósito por el que viene una de la iglesia está en el libro de Salmos capítulo 27, versículo 4 y 5, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Entonces, ¿cuál era el propósito de David al ir a la casa de Dios? Era no solamente aprender de la Biblia, llenarse, nutrirse de las Escrituras, sino mirar y contemplar la hermosura de Jehová y glorificar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Entonces, ese es el propósito, ¿me entiende, hermano? Entonces, la doctrina verdadera a cual debemos nosotros seguir no es la mía, no es la que yo pueda buscar con palabras sabias, no, es la palabra de Dios. Y nosotros glorificamos a Dios, adoramos a Dios, y todas nuestros cultos adoraran a Dios y glorificaran a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Ese es donde yo debo seguir y obedecer a la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces, Saúl solamente buscaba agradar a los hombres. Así como muchas personas, muchos creyentes van a las iglesias solamente para agradar al pastor. Muchos van a las iglesias a agradar al pastor. No quiere ir el pastor si no voy. Hay un temor del hombre, no hay temor de Dios. ¿Qué dirán los hermanos si no voy? Van a venirme a visitar al día siguiente. ¿Me entiendes? Hay un sinnúmero de cosas negativas en el pensamiento del disque creyente cuando no va a la iglesia, ¿no? Y lo han utilizado, hermano, las actividades religiosas o cristianas lo han utilizado como: si no oro, Dios me castiga; si no leo mi Biblia, Dios me castiga; si no voy a la iglesia, el pastor me mira mal. Y algunos dicen: si no diezmo, el pastor ya me está mirando mal, el diácono me está mirando mal. Tengo que diezmar porque el diácono está con su cara ya mirándome. Tengo que diezmar. Tengo que ir con mi Biblia porque los diáconos ya están diciéndonos que ¿por qué no vienes sin Biblia? No, hacen muchas obediencias, pero por temor a los hombres y no por temor a Dios. Saúl buscaba agradar a los hombres, y la Biblia dice, el apóstol Pablo decía: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. El hombre que agrada a los hombres nunca es siervo de Dios. Y este hombre agradaba a los hombres y nunca fue un gran siervo de Dios. Le daba más importancia a las opiniones que a la opinión de Dios. Admitió el pecado del pueblo. Tuvo temor de los hombres, de cómo reaccionar a los hombres, pero no tuvo temor de cómo reaccionaba Dios. Buscó el honor del pueblo, que el pueblo lo declarara como un gran rey, pero no buscó el honor y la gloria de Dios. Hay otro hombre similar que también fue rey, que también pecó. Saúl pecó. Le continuó otro rey que se llama David. Pero David también vemos en la historia de David pecados. ¿Por qué a Saúl lo desechó Dios y por qué a David Dios lo perdonó? ¿Cuál fue el hombre? El profeta Samuel le hizo ver su pecado a Saúl. El profeta Natán le hizo ver su pecado a David. ¿Cuál fue la reacción de ambos hombres? Ambos eran reyes. Saúl escuchó
su pecado por parte de David, por parte de Saúl. ¿Y qué dijo él? No. Samuel le dijo su pecado a Saúl. ¿Y Saúl qué dijo? No, yo no. El pueblo perdonó. Escuché al pueblo. Además, los animales gorditos que hemos traído son para los sacrificios. En Gilgal vamos a ofrecer un sacrificio a Dios con los gorditos. Para eso hemos traído los animales al profeta Samuel. Y Samuel dice, Dios te ha sacado, te ha desechado de su reino. A David cometió un gran pecado. Y todavía el pecado de David le llevó a cometer otros pecados. Pero cuando Natán le declaró su pecado a David, David reaccionó de diferente manera. David aceptó su pecado. David buscaba la reconciliación con Dios, mientras que Saúl buscaba mantener su reinado. Él dijo, Señor, ¿por qué vas a quitar mi reinado? Pero a Saúl no le interesó el reino, no le interesó ser rey. A Saúl sí le interesaba ser rey. Tremendas diferencias entre estos dos hombres pecadores, entre Saúl y David. Pero mientras que uno tuvo un corazón conforme a la voluntad de Dios, el otro tuvo un corazón conforme a la voluntad de los hombres. Hermanos, no es que yo voy a decir, sean como David, pequen, y después se arrepienten. No. David tuvo serias consecuencias de su pecado. Lógicamente tenemos que imitar el corazón arrepentido de David, para con su pecado. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta esta historia muy interesante. Al inicio les había dicho también, había un ejemplo grande de obediencia, a la cual creo que debemos imitar también, hermanos. Estoy hablando de Abraham. Abraham, un gran hombre. Fue un ejemplo totalmente contrario a Saúl. El ejemplo de Abraham probablemente, hermano, ya lo sabemos quizás. La historia de Abraham ya lo sabemos. Acerca de su hijo Isaac. En Génesis 22, 1 al 2 solamente voy a leer, si alguno puede buscar rápidamente. Dice, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios sabía muy bien que amaba a Abraham, a Isaac. Sabía que él era su hijo, el único hijo a quien amaba. Después de todo, hermanos, había sido Dios quien le había dado. Sin embargo, ¿acaso amó a Abraham a Isaac? La bendición de Dios más que a Dios mismo. Estamos amando. Usted sabe que los hijos son bendiciones de Dios. La Biblia lo dice. ¿Tú amas más las bendiciones de Dios que a Dios mismo? Esa es una pregunta que debemos respondernos nosotros. Los hijos son una bendición de Dios. Pero tú estás amando más la bendición de Dios que a Dios mismo. Abraham, en la historia de Abraham vemos que no. Abraham amaba a su hijo. Dice la Biblia, era su único. Lógicamente que lo amaba. Pero él amó más a Dios que a su propia bendición, que era su propio hijo. Entonces, esa historia, hermanos, de Abraham, del sacrificio de Abraham, de llevarlo a Moriah y querer sacrificar a su hijo, hermanos, si no estaría enmarcado por el marco de la obediencia, ¿qué sería eso? ¿Qué significaría? Significaría un asesinato, ¿cierto? Si no hubiera habido fe, obediencia a Dios, ese acto sería un homicidio. Pero todo esto se convirtió en algo de bendición, en un ejemplo de vida, de obediencia a Dios,
es porque Él llevó a su Hijo para sacrificarlo en el monte Moriah solamente por obediencia. Solamente por obediencia. Y no solamente Abraham tuvo este sentimiento de querer sacrificar a lo que él amaba por demostrar obediencia y amor a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al 15, decía: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para el apóstol Pablo, todo, aún la bendición más grande de este mundo, la bendición más grande de este mundo, para el apóstol Pablo, fue más que basura. ¿Cuál es tu bendición más grande para ti? Que el apóstol Pablo lo consideró como basura. ¿Cuál? Alguien diría, pues, los hijos serían basura. No. Pero desde cuál es la bendición más grande para ti. Si para ti tus hijos son lo máximo, pues para el apóstol Pablo, no. Ni para Abraham. ¿Me entienden? Ni para Abraham. Los hijos son preciosos para cada uno de nosotros como padres. Pero si tú lo consideras al nivel de Dios o más que a Dios, se convierten en basura. Entonces de ti depende cuánto consideras a tus hijos. Si los consideras como basura, entonces ponlo a nivel de Dios o más que a Dios. Entonces depende de nosotros los padres. ¿Qué más bendición tienes? ¿Una casa? ¿Profesión? ¿Cosas materiales? Nada puede llegar a compararse con Dios y más que Dios. Nada, hermanos. El apóstol Pablo ni Abraham, hombres que vivieron en dos épocas diferentes, consideraban más que a Dios las bendiciones. Mire, hermano, cuán importante es saber qué lugar ocupan nuestras bendiciones en nuestra relación con Dios. Sino todo por contrario, todas las bendiciones de Dios en comparación con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. En la historia de Abraham, tuvo toda una preparación para llevar a ofrecer el sacrificio a su hijo. Salió, dice, desde muy de mañana, alistó su burrito, se cogió los siervos y fue caminando al monte Moriah. Llegó a un punto donde les dijo a los siervos: quédense allí, yo y el muchacho iremos a ofrecer el sacrificio. Y caminaban cargando su leña y caminaban llevando el cuchillo al lugar donde Dios les había dicho. Y el muchacho le dice a Abraham: Padre, ¿dónde está el cabrito? ¿Dónde está la ovejita? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham sabiamente le dijo: el Señor proveerá. Fíjese, hermano, cuánto importante debemos tener esto, hermanos, de ser hombres sabios. ¿Qué le hubiese dicho si no fuese tan sabio Abraham? Tú eres el sacrificio en medio camino. ¿Qué hubiese pensado el muchacho? Papá, yo me regreso, ¿no? Yo me voy. Pero no, dijo él: Dios proveerá. Dios proveerá. Y fue así, hermanos. La obediencia de fe, esa es una obediencia de fe.
¿Me entienden? Hace rato habíamos hablado que Dios amaba la obediencia de fe. Esa es una obediencia de fe. Esa es una obediencia de fe, hermanos. Yo les animo, hermanos, a poder mirar las Escrituras y poder ver las acciones de obediencia de estos hombres y seguir sus pasos, seguir sus pisadas, así como nos las dejó el Señor Jesucristo, pero todos mirando a Cristo para glorificar el nombre de Dios. Y por último, mis amados hermanos, miren lo que dice Miqueas 6, capítulo 6. Pueden buscar sus Biblias en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Miren lo que dicen las Escrituras, hermano. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y fíjense, hermano, ¿qué es lo que pide Dios? Es obediencia. Solamente hacer justicia. Y para hacer justicia hay que ser obedientes a Dios. Porque la injusticia es una desobediencia a Dios. Porque Dios manda que seamos justos. Amar misericordia. Ser hombre déspota. Un hombre que no vea las necesidades de su prójimo. Un hombre que no comparte el Evangelio. Un hombre que no comparte en sus necesidades. Es un hombre déspota, sin misericordia, sin amor de Dios. Pero el que ama a Dios siempre está mirando cuál es la necesidad espiritual y aún material de las personas. Obedecer a Dios. Humillarte ante tu Dios. Él dice, ¿con qué voy a presentar? ¿Con millares de animales? ¿Con cabritos? ¿Con corderos? ¿Me voy a presentar a Dios con becerros? ¿Dios se va a agradar de millares de carneros? ¿Voy a poner a mi primogénito en sacrificio? ¿Lo voy a sacrificar a mi primogénito por mis pecados? ¿Qué es lo que debo hacer? Este hombre está preguntando, ¿qué es lo que voy a hacer, por favor? ¿Cómo debo obedecer a Dios? ¿Cómo debo obedecer a Dios? ¿Cómo debo agradar a Dios? ¿Cómo debo hacer su voluntad? ¿Debo llevar animales? ¿Debo llevar carneros? ¿Debo llevar a mi hijo para sacrificarlo? ¿Qué debo hacer? Decía este hombre. Y Miqueas les responde, solamente hacer justicia, amar misericordiosamente y, ¿qué más? Humillarte delante de Dios. ¿Queremos ser obedientes? ¿Queremos ser obedientes a Dios? Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a poder mirar este tema, hermanos, con mucha perspectiva y con mucho cuidado delante de Él. Vamos a orar, mis amados hermanos. Dios Todopoderoso, grandes son tus misericordias. Aún siendo nosotros desobedientes, Señor, tú sigues llenándonos de gracia.